Igualmente, ya entendiendo el mecanismo, el por qué necesitamos el oxígeno y cómo llega, y cómo necesitamos el ATP y cómo llega, podemos entender lo que es la parte fisiológica de las bases que se establecen en el sistema eléctrico cardíaco. Es importante recordar primero que el sistema eléctrico tiene una secuencia, y acá lo vamos a poner en grande. La secuencia cardíaca va a iniciar con el nodo sinusal, que está ubicado al costado de la vena cava superior. El nodo sinusal va a tomar comunicación con el nodo aurículo-ventricular gracias a los haces internodales. El único haz que se va a la aurícula izquierda y luego retorna es el haz de Bachmann. Existen también otros haces como el de Beckenbach y el de Torel. De tal manera que luego que llega el nodo aurículo-ventricular, que también se encuentra ubicado en el espacio interauricular, o sea, estamos encima de los ventrículos, recién nace y forma lo que vendría a ser después del nodo, lo que es el haz de His. El haz de His es la única estructura que va a comunicar la vía eléctrica auricular con la vía eléctrica ventricular. El haz de His, después que sale del nodo aurículo-ventricular. Este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante este dato? Porque si nosotros recordamos, el haz de His, que vamos a ponerlo aquí, al haz de His, todo lo que suceda por encima del haz de His vamos a llamarlo supraventricular, y todo lo que suceda debajo del haz de His lo vamos a llamar ventricular. Entonces, es un elemento importante de la separación eléctrica que va a ocurrir en el corazón. Este dato debemos manejarlo bien claro porque nos va a servir en muchos elementos más avanzados en la parte de la clínica, en la parte farmacológica, fisiopatológica, muy importante. Luego del haz de His, el haz de His viene tanto el haz de His izquierdo como el haz de His derecho. El izquierdo es más grueso, tiene más masa que tiene que potenciar, por lo tanto, el izquierdo tiene una rama anterior y una rama posterior. En cambio, el derecho solo una sola rama. Luego que llegan a la parte de la, como se dice, de la parte apical, comienza a hacerse endocárdico, subendocárdico. Quiere decir que aparecen las famosas fibras de Purkinje, que son las que se van a encargar de llevar toda la red interna eléctrica para que puedan estimular a la vez a todas las fibras cardíacas. Entonces, estamos hablando ahorita del tejido especializado cardíaco. Entonces, esto es muy importante de lo que estamos hablando. Ahorita estamos hablando del tejido especializado cardíaco. El tejido especializado cardíaco tiene algunas características. ¿Qué cosa es? ¿Es nervio? ¿Es músculo? Bien. Es un miocito especializado. Es músculo. Pregunta de examen. Este miocito especializado, a diferencia del músculo cardíaco que tiene menos miofibrias. Número 1. Aparte de ello, va a tener más mitocondrias por la cantidad, el automatismo que maneja. Más mitocondrias. Igualmente, vamos a tener más uniones GAP, que son las uniones de comunicación que van a tener las células, pues acá se encuentran más desarrolladas. Más uniones. Perfecto. Entonces estamos hablando del tejido especializado y su forma secuencial de trabajo que se va a manifestar. Ustedes recordarán aquí la velocidad. La mayor velocidad de propagación la tiene el sistema de Purkinje. Y es lógico que tenga la mayor velocidad, que es distinto, por favor, distinto a lo que es velocidad con el impulso y despolarización. Porque la mayor despolarización la va a tener el nodo sinusal, por eso que es el nodo que manda el impulso. Pero esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿quién tiene mayor velocidad de propagación? La mayor velocidad de propagación lo va a tener el sistema de Purkinje. ¿Ya? Eso es importante porque nos van a hacer ese tipo de preguntas para poder marcar. Ahora, una célula normalmente tiene una forma lo podemos dibujar quizás su comportamiento eléctrico. Podemos hacerlo. Para poder dibujar el comportamiento eléctrico vamos a tomar como ejemplo a una célula cardíaca y a una célula cardíaca especializada. Si tomamos acá como ejemplo, este es el potencial de acción de una célula cardíaca. Y acá abajo voy a poner el potencial de acción de una célula cardíaca especializada. Correcto. La célula cardíaca, normalmente, como ven acá en el gráfico, este gráfico de aquí se parece a este gráfico, porque es el gráfico de la célula cardíaca. Pero la célula cardíaca especializada tiene diferentes gráficos. Puede tener un gráfico como el nodo sinusal, como el nodo B, como la fibra de Purkinje, o sea, son distintos. Por lo tanto, universalmente siempre ustedes van a ver dos gráficos en preguntas, en fisiología. La parte de arriba va a ser el típico de la célula muscular cardíaca y la parte de abajo de la célula especializada cardíaca. ¿Ok? Perfecto. Vamos a estudiar entonces el comportamiento de una fibra cardíaca, cómo se comporta eléctricamente. Una fibra cardíaca, normalmente, va a estar descansando. Y tiene una carga interna de menos 90 milivoltios. ¿Ok? De menos 90 milivoltios. Esta carga que va a tener internamente va a permitir que al tener una carga muy negativa, prácticamente venga un impulso. Viene un impulso automático, alguien viene y mueve, como se dice, a los iones de un momento a otro. Esto hace de que este punto que tenemos en la gráfica, que representa el lado negativo de la carga de reposo, que es de menos 90, cambia y de un momento a otro pasa de menos 90 a más 20. Observen por favor esto, porque esto es algo que siempre los chicos no se percatan y después años después se percatan. Lo que ustedes ven acá, en una gráfica cualquiera, imagínense que la gráfica estuviera aquí dibujada, miren. Ya. ¿Qué es lo que acá quiero comprobar esto? ¿Qué están viendo aquí? Todo lo que es de aquí para adelante, acá por eso ya 0,3 segundos, esto de acá es tiempo. Entonces la variable tiempo está acá y acá está la variable diferencia de voltaje. Esto es muy importante porque miren lo que ha sucedido al ingreso del sodio. Ha pasado prácticamente nada de tiempo y ha pasado de menos 90 a más 20. Así, prácticamente fue violento. O sea, no se puede ni calcular el tiempo.
¿Esto qué quiere decir? Que ese proceso de pasar de negativo a positivo tan rápido, eso es brutal. Pero ese elemento de pasar de negativo a positivo, una carga positiva, cambió su carga, se llama despolarización. Y esta fase se considera la fase 0. Preguntan tres cosas. Primero, ¿con qué fase inicia la despolarización? Luego tenemos la fase 0, esto se llama fase 0. Y la otra pregunta es ¿quién entra con tanta violencia? Por eso se llama canales rápidos de sodio. Con tanta violencia, ¿quién entra? Que hace que la carga negativa ahora se ponga positiva. Entra el sodio. El sodio va a ser siempre un elemento fundamental dentro del proceso de despolarización. El sodio es el rey de la despolarización, así como el potasio lo es de la repolarización. ¿Ya? Luego, observemos arriba, tenemos que perder cargas positivas. Entonces comenzamos a perder potasio. Esto hace que al perder potasio nuevamente nos vayamos negativizando. Esto se llama fase 1. Luego tenemos una fase de meseta, en donde seguimos perdiendo potasio. Todo el tiempo vamos a ir perdiendo potasio. Pero acá va a ingresar calcio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos calcios que entran por canales lentos. Y esta parte es importante. Entra el calcio y sale el potasio, teniendo el periodo de meseta, o también llamado fase 2. Luego llega un punto donde se mantiene la salida de potasio. Se mantiene la salida de potasio. Esto es la fase 3, que es la salida de potasio. Los canales de potasio permanente van saliendo y se van dando por aquí. ¿Ok? Dato muy importante. Ya con esto, tienes la fase 3, te queda ahora la fase 4. Como prácticamente te estás haciendo negativo y todo el tiempo has perdido potasio, ¿no? Todo el tiempo has perdido potasio y al inicio te cargaste de sodio, entonces en la fase 4, que es la fase de reposo, potencial de reposo, pregunta de examen, potencial de reposo, entonces en la fase 4 lo que haces es un poco equilibrar lo que has hecho anteriormente. Si acá metiste sodio, vas a tratar de botar el sodio. Si aquí perdiste potasio, vas a tratar de meter el potasio. Y la pregunta del millón sería, ¿esta no es una bomba contra gradiente? Sacar sodio de una célula y botarlo, no, afuera no hay más sodio que adentro, y no sería difícil poder botarlo, ¿correcto? Para eso se necesita energía, ATP. Por eso que es muy importante el ATP en el mantenimiento de una fase de reposo. Eso es importantísimo que tú lo manejes, porque si no se puede dar eso, se va a alterar todo el sistema eléctrico. Entonces, esto es clave, ¿ok? Esto es muy clave. Entonces, estos datos, por favor, quisiera que lo manejen bien, y acuérdense con los nombrecitos, cada una de las fases que estamos comentando, que sería espectacular. Ustedes dirán, ¿cómo doctor? El 99% de todo el tejido de conducción que estamos viendo, el 99% son células cardíacas. En cambio, el 1% son células de tejido especializado. ¿Y cómo el 1% puede mover al 99%? Justamente porque vamos a ver que son células que tienen automatismo, capacidad por ellas mismas de poder autogobernarse. Esto ocurre aquí, abajo, en la célula cardíaca especializada. Para eso voy a dibujarte una pendiente. Te voy a dibujar una pendiente, te voy a poner acá un ángulo, por ejemplo, puede ser el ángulo θ, para que lo tengas como una referencia. Entonces quiero enseñarte lo siguiente. Este estado de aquí, este ángulo, que nosotros vemos desde aquí, acá por ejemplo tenemos menos 60, ¿no? El estado de reposo empieza en menos 60. En menos 60, si ustedes se dan cuenta, igualmente va a comenzar a entrar ¿quién? El sodio. Siempre vamos a ver nosotros, a diferencia de que era rápida, acá va a ser más lenta, pero siempre es el sodio quien da el paso inicial. Entonces comienza a ver esta zona, y esta zona va a tener un nombre, le vamos a colocar prepotencial de acción, porque todavía no empieza el potencial de acción. Para iniciar el potencial de acción, todo potencial tiene que pasar por un punto que se llama el umbral. Y el umbral va a ser distinto de acuerdo a cada gráfica de cada célula, ¿no? Pero una vez que pasa el umbral, aparece lo que es el inicio del potencial de acción, y eso se llama ley del todo o nada. O sea, una vez que el umbral se pasa, se tiene que cumplir la ley, ¿no? Ley del todo o nada, que quiere decir que tienes que hacer todo el proceso. Ley del todo o nada. Tienes que cumplir todo el proceso de polarización y repolarización. Por eso que es importante saber la zona del umbral para poder llegar. ¿Ok? Ocurre esto, y en esta fase, que sería la fase de reposo, donde está entrando la fase de prepotencial de acción, si tú te das cuenta, tú me puedes hacer la siguiente pregunta. Doctor, si la fase de reposo era la fase 4 y arriba estaba horizontal, ¿por qué la célula especializada está así medio como pendiente? Porque justamente vamos a darnos cuenta que el ángulo, el que tenga mayor ángulo, ¿okay? El que tenga el mayor ángulo, acá lo vamos a poner, a mayor ángulo θ, vamos a ver que esto es igual a el que manda. ¿Y quién crees que tiene el mayor ángulo θ, el mayor elevación del prepotencial de acción? El nodo sinusal. El nodo